Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día nos toca revisar el ensayo de EMRE que subieron hace poco de la prueba de física. Ojalá alcancemos a hacer lo máximo posible de este ensayo para que podamos avanzar y lo importante de esta parte es que como yo me imagino que ustedes no lo han hecho todavía y si lo hicieron deben tener hartas dudas, ojalá puedan poner todas sus dudas en el chat. Ya yo tengo el chat abierto, así que cualquier cosa que no se entienda voy a intentar hacerlo bien lento para que todos entendamos, ¿ya? Y por lo mismo, voy a estar súper atento al chat para que podamos entendernos todos, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos con... bueno, vamos a esperar un poco que todos como que que saquen sus lápices, no sé qué. En fin. Ya, entonces tenemos el módulo común. Voy a aparecer. Hola. Entonces en el módulo común tenemos... Yo puse todas las preguntas así. Primero vamos a leer el enunciado. Vamos a leer las alternativas. Y vamos a discutir las alternativas e intentar pensar cómo ustedes resolverían la prueba. ¿Ya? Así que cualquier duda que no entiendan como el razonamiento o algo que yo me salte, que no lo haya notado en el PowerPoint, ustedes me preguntan, ¿ya? Y hoy tenemos una herramienta nueva que es un lápiz, que en principio yo podría anotar cosas, pero no sé usar muy bien esta cosa, así que no me voy a aventurar todavía. Vamos entonces con la primera pregunta. Dice, la persistencia de un sonido en un recinto cerrado, después de suprimida la fuente sonora, se denomina. Entonces, el enunciado dice, la persistencia de un sonido en un recinto cerrado. Entonces, necesitamos tener vocabulario, ¿sí? ¿Qué es la persistencia? Por persistencia se refiere a la continuación del sonido, ¿sí? A que no se acaba, básicamente. A que persiste, ¿ok? Persiste el sonido una vez suprimida, apagada, borrada, eliminada. Una vez eliminada la fuente sonora. Entonces tenemos una fuente que está emitiendo, ¿sí? Esa fuente está emitiendo constantemente, luego se apaga, se suprime, y el sonido persiste, continúa, ¿ok? ¿Cómo se denomina esa persistencia, esa continuación del sonido? Entonces vamos una por una. ¿Qué es la absorción? Entonces nosotros sabemos que la absorción tiene relación con la energía. Entonces cuando un objeto absorbe el sonido, por ejemplo tenemos, no sé, una cortina que absorbe un sonido, es porque las moléculas de la cortina absorben la energía del sonido, luego el sonido muere, ¿sí? Es como un paso lógico. Yo me como la comida ya no existe, ¿sí? Yo absorbo los nutrientes y ya no me quedan más nutrientes. Es lo mismo, ¿ya? Después, atraviesa la transmisión. ¿Qué es la transmisión? Entonces vamos a ir uno por uno. Lo que ustedes deberían como pensar un poco, yo lo voy a hacer bien lento, pero ustedes deberían tener un poco más claro. Entonces, absorción, listo, esa no es. Transmisión, ¿qué es la transmisión? Es cuando un sonido o una onda, siempre piénsenlo como ondas, cuando una onda atraviesa un medio. Entonces, ese medio, estas cosas existen, le pasan al sonido, pero no es la responsable de que el sonido persevere, ¿sí? Que persista, ¿ok? La transmisión hace que el sonido atraviese el medio, por lo tanto se va el sonido, no queda el sonido. Luego tenemos la reflexión. La reflexión es cuando yo tengo una onda, en este caso de sonido, que rebota, ¿sí? A eso se refiere la reflexión. Esto es importante en la persistencia del sonido. De hecho, es una de las causas principales. El problema es que por reflexión nos referimos al rebote de una onda, ¿sí? No al conjunto de ondas ni a muchas reflexiones, ¿sí? De hecho, la reverberación es el hecho de tener múltiples reflexiones. Entonces tengo acá una fuente sonora que emite y el sonido rebota varias veces, ¿sí? Se refleja varias veces. Y a eso lo llamo reverberación, ¿ok?
Este sería entonces el responsable de que un sonido persista una vez suprimida la fuente sonora, porque yo elimino la fuente, pero las ondas siguen viajando. Como siguen viajando luego, se escucha de todas formas. Un problema, por ejemplo, que podríamos haber pensado, es que bueno, la reflexión es como lo básico de la reverberación, pero el sonido no persiste debido a la reflexión, no responde la pregunta, ¿sí? Es como, era truculento de todas formas, te podría haber hecho pensar otras cosas. De todas formas, vamos a ver qué es la interferencia, porque aunque no nos pregunten si es que es la interferencia o no, debemos saber para la prueba qué es la interferencia, ¿sí? La interferencia entonces es la mezcla de las ondas sonoras, en este caso, porque estamos hablando de sonido, puede ser interferencia de luz o de otras ondas, ¿ya? Esa cuando nosotros hablamos de interferencia constructiva o destructiva, bueno, esa es la interferencia. Cuando dos ondas se superponen, ¿sí? Se mezclan, se suman, pero esto no produce que el sonido persista, ¿sí? Esto solamente produce que el sonido se escuche de otra forma porque tenemos dos ondas solapándose, ¿sí? Entonces, interferencia era la mezcla y no es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos que la 1 es la D. Acuérdense que por eje, o sea, por ondas, por mecánica, por cada una de estas cosas, no hay tantas preguntas. Dos son acotadas y la materia igual es harta. Entonces hay que saber de todas formas de qué se trata todo esto, ¿ya? Vamos con la segunda. La segunda es del módulo común, todavía. Habla de las figuras que se reflejan en estos espejos. Entonces tenemos, enunciado dice, las figuras representan objetos y sus respectivas imágenes reflejadas en un espejo plano. Entonces nosotros primero tenemos que saber cómo es que funciona un espejo plano, ¿sí? El espejo plano es aquel que produce lo siguiente. Entonces yo les puse aquí un gatito, en el cual lo importante es que la distancia entre la imagen y el espejo y la imagen real es la misma, ¿sí? Porque el espejo es plano. Segundo, que hay una reflexión especular, o sea, axial, que todo se da vuelta, básicamente. Uno levanta la mano derecha, pero es como que si el reflejo levantara su mano izquierda, ¿sí? Entonces todo se da vuelta. Entonces vamos a revisar. ¿La figura 1? No. ¿Cumple la propiedad de la distancia? Sí. ¿Cumple la propiedad de darse vuelta? También. Entonces la figura 1, ticket. Muy bien. Entonces, después tenemos la figura 2. ¿La figura 2 cumple la propiedad de la distancia? Sí. ¿Cumple la propiedad de darse vuelta? No. Entonces no es esa la respuesta correcta. La figura 3 tenemos que cumple la propiedad de la distancia y también cumple la propiedad de darse vuelta. Entonces la respuesta correcta va a ser 1 y 3. Espero haber marcado eso. Sí, solo 1 y 3. ¿Ok? Porfa, pregunten si es que tienen dudas, ¿ya? Yo sé que esta parte es fácil, pero más adelante van a tener dudas y yo creo que pregunten. Pregunta 4. La pregunta 3 del módulo lectivo la vamos a hacer después. Pregunta 4 dice, cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Entonces vamos a siempre intentar, o sea, no siempre intentar, vamos a siempre analizar el enunciado antes de la respuesta, de las preguntas, para saber qué nos están preguntando, básicamente, ¿ya? Entonces, estamos hablando de sonido, ¿sí? Y nos hablan de el tono. Entonces nosotros asociamos rápidamente qué es el tono. Son bien pocas cosas que hay que saber del sonido. El tono, el timbre, la amplitud, etc. El tono se refiere acá a lo que lo puse acá. El tono es la sensación auditiva de los sonidos que los caracteriza como agudos o graves, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuáles son los sonidos agudos y cuáles son los sonidos graves, ¿sí? También sabemos que mientras más frecuencia es más agudo, mientras menos frecuencia es más grave, ¿sí? Y eso nosotros le llamamos tono. Ahí, ¿sí? Entonces nos están diciendo que hay un tono involucrado en este sonido. ¿De quién? De una ambulancia. Entonces dice, el sonido de una sirena de una ambulancia en reposo, ¿sí? Es distinto del sonido que se percibe cuando la ambulancia se aleja. Entonces tenemos una ambulancia que se está alejando de nosotros, ¿sí? Una ambulancia que se aleja de nosotros.
que tiene un tono distinto al de la ambulancia en reposo. Ahora, ¿por qué? Entonces nosotros tenemos que... Hay un concepto que está involucrado, que es el que quieren evaluar claramente, que se llama efecto Doppler, ¿sí? El efecto Doppler ocurre cuando yo tengo una fuente que emite, por ejemplo, una ambulancia, o un carro, en este caso puse un bombero porque es el que encontré en internet. Este carro emite una sirena, no sé qué, pero está emitiendo constantemente ondas de sonido, ¿sí? Bueno, estas ondas, a medida que el carro avanza, las ondas se van como en su parte frontal, que está acá con el mouse, su parte frontal se van juntando las ondas, y en la parte de atrás, que es la parte que se aleja, la parte posterior, se van agrandando las ondas. Y eso hace de que la frecuencia cambie. Si se fijan, esa frecuencia es más alta, más chiquitita, la longitud de onda, que esta. Esta frecuencia es más grande, por lo tanto la longitud de onda es más grande. ¿Sí? Aquí tenemos más frecuencia y longitud de onda más chica. Aquí tenemos, perdón, menos frecuencia. Había dicho más frecuencia, perdón. Aquí tenemos más frecuencia y más longitud de onda. Acá tenemos un sonido grave, acá tenemos un sonido agudo. ¿Sí? Entonces ya sabemos a qué se refiere. No tenemos que... ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que cuando esta ambulancia avanza, yo escucho una fuente con un tono distinto? Porque los frentes de onda se van separando. En este caso, se van separando atrás y se van acercando adelante. Entonces, le damos la respuesta. A. La intensidad del sonido emitido por la sirena alejándose disminuye progresivamente. Ya, por intensidad sabemos que no, porque la ambulancia siempre va a tener la misma intensidad, el mismo volumen. Siempre emite al mismo volumen. Como estoy más lejos, lo escucho más despacio, pero eso que sea más despacio no tiene nada que ver con el tono. El tono es si es más grave o más agudo. La intensidad es si lo escucho con más intensidad, más volumen o menos volumen. Intensidad y tono son cosas distintas, entonces eliminamos todas las que dicen intensidad. Esa de aquí y creo que no hay otra. Después dice, las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. Mentira, eso depende del medio. Las ondas mecánicas, la velocidad va a depender del medio. Y sabemos la dependencia, es velocidad es igual a lambda por f. Y mientras no cambie el medio, no va a cambiar la velocidad. Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más rápidamente. Bueno, el mismo argumento. La velocidad no cambia, no es más rápido, no es más lento. ¿Sí? Solamente cambia la configuración en la que se ven las ondas. Si se fijan, acá los circulitos están más juntos adelante y más separados atrás. Después, los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más juntos. Entonces tenemos una frente de onda, perdón, que emite esta cosa que está alejándose, llegan más juntos. Claramente no, llegan más separados. Y esa es la respuesta correcta, la E. Los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más separados. Y eso lo vemos en el dibujo. Y eso es el efecto Doppler. Y eso es lo que quieren evaluar. ¿Ya? Voy a explicarlo de nuevo mientras espero las dudas. Tenemos primero que saber qué nos están preguntando. Nos están preguntando por el tono. El tono es si lo escucho más grave o más agudo. ¿Sí? Luego nos ponen una fuente que se está moviendo. Y por frente de onda se refiere a estos circulitos. Cada uno de estos círculos sería un frente de onda. ¿Sí? Que sería una de estas crestas, uno de estos periodos. ¿Sí? Estos frentes de onda en este sector están más separados que en el sector que se está adelante de la ambulancia, en este caso del carro de bomba. ¿Ya? Entonces tenemos que los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose, porque nosotros estamos acá atrás, llegan más separados. Siguiente. La siguiente del módulo común es de óptica. Nosotros vemos un ojo, ya sabemos que estamos hablando de lentes. Y vamos a ver qué nos preguntan. La figura representa la posición de una lente con sus focos F y un objeto. Al respecto, ¿el observador verá una imagen? Bueno, entonces nosotros tenemos que saber por qué los focos son tan importantes. Tenemos que tener en mente, ya lo hemos repasado,
debe estar como en la clase 3 o en una cosa así, que vimos cómo se usan estos lentes. En general necesitamos usar dos rayos, podemos usar tres rayos, ¿sí? ¿De qué? De luz. Escogemos un punto, en este caso lo hice, esta imagen la encontré, escogemos un punto de la flecha, ¿sí? Y desde ese punto lanzamos dos o tres rayos, depende de lo que quieran ustedes, ¿sí? En la imagen se lanzaban solo dos, pero se pueden lanzar tres. El primero debe ser paralelo, entonces lanzamos un rayo paralelo al eje central, que está acá, de la lente. Lo lanzamos el paralelo y luego tenemos que desviarlo hacia el foco, ¿sí? Entonces, si lo desviamos hacia el foco, va hacia allá el rayo, ¿ya? El segundo rayo va a pasar por el centro de la lente y no se va a desviar, va a pasar derecho, ¿sí? Luego, tenemos que juntar esos dos rayos, los que se desvían. Por ejemplo, este que está paralelo, no hay que moverlo porque ya se movió. Entonces hay que juntar este de acá con el que se lanzó hacia el centro, ¿sí? Lo lanzamos hacia el centro y juntamos los rayos acá, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué tipo de imagen se forma, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Las imágenes virtuales se forman cuando son las proyecciones de los rayos los que forman la imagen, ¿sí? Cuando son los rayos en sí, no las proyecciones de los rayos, se forman imágenes reales. En este caso, los rayos reales divergen. Uno se va hacia más abajo que el otro. Entonces nunca se van a tocar los rayos reales. Por lo tanto, tengo que proyectar los rayos, hacer esas líneas punteadas que están acá, en rojo, para poder juntarlos, ¿sí? Y eso se llama imagen virtual, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, cuando estamos dentro del foco, dentro de los dos focos, tenemos una imagen virtual y más grande, ¿sí? Si se fijan, esto es más grande. Ustedes pueden jugar en su casa teniendo esta misma imagen y ponerla más atrás del foco y se van a dar cuenta que los rayos en ese caso sí se van a juntar y sí va a ser una imagen real. Y va a estar invertida y va a ser más chica, creo. No lo recuerdo. Tendría que jugar. En fin, entonces tenemos que, debido a estos rayos, tenemos el primer rayo que lo lanzamos paralelo y se va hacia el foco, y el segundo rayo que lo lanzamos hacia el centro. Podemos lanzar un tercer rayo que vaya pasando por el foco y luego se vaya paralelo al eje de acá, ¿sí? Pregunta 7 del módulo común. Tenemos un haz de luz amarilla monocromática. Monocromática significa que tiene solo un color. Entonces dice, un haz de luz amarilla monocromática de longitud de onda 600 por 10 a la menos 9 metros se propaga en el vacío, pasando por cierto punto del espacio. Si la rapidez de propagación de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros segundo, el tiempo para que dos máximos consecutivos de la onda pasen por dicho punto es... Entonces tenemos que primero entender qué nos está preguntando, ¿cierto? Eso es como lo más complicado, creo yo, porque después de aplicar una fórmula que mi hermana chica podría. Entonces, dice, haz de luz. ¿Qué es la luz? Ustedes dicen, bueno, la luz es una onda y es una partícula, ¿cierto? Entonces podemos usar las dos, onda o partícula. Luego nos dicen longitud de onda. Bueno, si nos dicen longitud de onda, pensamos rápidamente en que lo vamos a usar como onda, no vamos a usar una partícula. Después dice, se propaga en el vacío por cierto punto del espacio. Entonces hay una onda que se está propagando en el vacío. Luego, la rapidez de propagación de esta onda es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Entonces nos están involucrando velocidad y longitud de onda. Por lo tanto, deberíamos usar esa fórmula. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos preguntan? El tiempo para que dos máximos consecutivos de la onda pasen por dicho punto. ¿De dónde sacamos el tiempo acá? El tiempo lo tenemos dentro de la frecuencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Tenemos una onda. Voy a ver si sale esta cosa. Díganme si se ve. Sí, se ve. A ver, acá.
Aló. No sé si se veía bien. ¿Lo alcanzaron a ver? Bueno, en fin, da lo mismo. Había dibujado una onda y era para simular un poco... Voy a usar este cable. Entonces tengo acá una onda. ¿Sí se veía? Uy, chuta. Ya, a ver, lo vamos a hacer de nuevo. Yo no sé si se escucha. ¿Se escuchaba también? Ya, entonces voy a dibujar esta cosa. Entonces tenemos una onda que se está desplazando. Ya, muy bien. Ahora tenemos acá los máximos de la onda. Entonces aquí tenemos un máximo y luego tenemos el otro máximo, ¿cierto? Ahora nos preguntan, ¿cuál es el tiempo que se demora en pasar desde aquí hasta acá? Y a eso yo le llamo periodo. El periodo, de hecho, es cuánto se demora en completar una vuelta, en completar un ciclo. Y esto es un ciclo. Entonces esto acá es un ciclo. ¿Sí? Entonces nos están preguntando en cuánto se demora en completar un ciclo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a las diapositivas. En la que un ciclo se completa cuando se completa un periodo, ¿cierto? ¿Cuánto es el periodo? El periodo es... sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, por lo tanto el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Reemplazamos estas cosas y nos queda esto que está acá. Que la velocidad va a ser lambda sobre el periodo. Y nosotros nos preguntan por el periodo, o sea, el tiempo, ¿sí? Acuérdense que el periodo se mide en segundos. Reemplazamos acá y nos queda lambda sobre b. ¿Sabemos cuánto es lambda? Sí. 600 por 10 a la menos 9. ¿Y sabemos cuánto es c? O la velocidad de la luz en este caso. Claro. Reemplazamos y nos queda eso. Luego 600 dividido en 3 son 200. Acá hay un menos 9. Acá hay un 8. Aquí está abajo, entonces se suman. O sea, perdón, se restan. Y nos queda eso. Que el periodo es 2 por 10 a la menos 15 segundos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Lo que era difícil era entender qué nos estaban preguntando, ¿sí? Nosotros teníamos un montón de cosas, ¿cierto? Teníamos un montón de cosas, pero no sabíamos básicamente cómo relacionarlas, ¿sí? Ahora, acuérdense que en las ondas, la única fórmula que vimos con velocidad es esta que está acá arriba, ¿sí? Y acuérdense también que las ondas es muy fácil pasar, que te puedan preguntar un montón de cosas, pero son todas la misma. O sea, les pueden preguntar cuánto es el periodo y les van a dar la frecuencia, ¿sí? Y que al final es darlo vuelta, hacer 1 sobre la frecuencia es el periodo y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Es cosa de darlo vuelta, hacer esta cosa que hice acá, ¿sí? Entonces, darse cuenta, tiempo, periodo. Acuérdense que la frecuencia es 1 sobre segundos. Eso es un hertz, ¿sí? Acuérdense de eso. Tenemos que tener en mente qué es lo que nos están preguntando. Y para eso, tristemente, pura comprensión lectora. Si ya no tiene nada de física. Es como saber leer nomás. ¿Ya? Vamos con la pregunta que sigue. La pregunta 9 dice: desde el punto de vista de la física, ¿en cuál de las siguientes frases la palabra fuerza está mal empleada? Entonces tenemos que buscar cuál es la frase que está mal hecha. Entonces vamos a leer la primera. Dice: el Sol ejerce fuerza sobre la Luna. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que el Sol sí ejerce una fuerza sobre la Luna. ¿Sí? La fuerza de gravedad. Y acordémonos siempre que yo ejerzo una fuerza, el cuerpo al que yo le hago la fuerza, ejerce una fuerza sobre mí. Yo atraigo la Tierra, la Tierra me atrae a mí. ¿Sí? El efecto es distinto porque tenemos masas distintas. Pero las fuerzas son iguales.
siempre son iguales y en sentido contrario. ¿Ya? Después dice, Enrique aplicó una fuerza de gran magnitud al empujar el auto. Entonces, el concepto de fuerza está escrito en función de la magnitud. Entonces tenemos que saber, ¿la fuerza tiene magnitud? Bueno, claro, la magnitud se refiere al valor absoluto de la fuerza. En este caso, la fuerza como vector. ¿Sí? No hay ningún problema en esa frase. ¿Todos ven bien? Hay gente que no está viendo. ¿Soy yo o son ustedes? En fin, voy a seguir. La siguiente dice, Pedro tiene más fuerza que Pablo. El término fuerza ahora está siendo ocupado como una comparación, ¿sí? Como una posesión, de hecho. Pedro tiene más fuerza que Pablo, ¿sí? El problema es que la fuerza no se tiene, la fuerza se aplica. Yo no tengo fuerza, yo tengo energía. Y la energía la puedo traducir en trabajo y el trabajo se traduce en fuerza. Ya lo hemos visto un montón de veces, ¿sí? Hemos estado todas estas clases hablando de que la energía es la capacidad de hacer un trabajo y el trabajo es la capacidad de hacer una fuerza por una distancia y que modifica un movimiento, ¿sí? Entonces la fuerza no se tiene, no es algo que yo tenga, que sea como físico, ¿sí? Hay cosas, o sea, gramaticalmente está bien, la fuerza se entiende como, no sé, fuerza interna, voluntad, etcétera, pero estamos hablando de la prueba de ciencia y nos están preguntando desde el punto de vista físico, ¿sí? Desde el punto de vista físico no está bien usado esa frase, en esa frase fuerza, porque la fuerza no se tiene, sino que se aplica, ¿ok? Vamos con la segunda, o sea, con la siguiente, la D. La fuerza de acción y reacción tienen sentidos opuestos. Sí, sabemos que por la tercera ley de Newton, la fuerza de acción y reacción tienen sentidos opuestos y son iguales en magnitud, ¿sí? Yo le aplico 10 newton a la pared me aplica 10 newton a mí en mi dirección, ¿sí? Sentidos opuestos. La última dice, la suma de fuerzas que actúa sobre un edificio es cero, ¿ya? Me tomé el tiempo de ver cada una de estas cosas para saber qué está detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, de la pregunta de la alternativa A y de la alternativa D, está el principio de la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Yo aplico una fuerza sobre un objeto, el objeto me aplica una fuerza a mí, que tienen igual magnitud y sentidos opuestos, que eso ya lo hemos visto un montón de veces, ¿sí? La alternativa B, el concepto que está detrás es saber que la fuerza es un vector, que la fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Como es vectorial, en este caso sí está bien utilizado el término. La alternativa E nos habla de la segunda ley de Newton, que es de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la masa por la aceleración del cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo está en reposo, la aceleración es cero. El edificio claramente está en reposo porque si no la gente estaría como vuelta loca porque el edificio se está moviendo, ¿sí? Como el edificio no se está moviendo, su aceleración es cero y la suma de todas las fuerzas es cero, ¿sí? Por eso yo les pongo acá como respuesta que la fuerza neta del edificio es cero. Por lo tanto, no hay aceleración, ¿sí? Y eso lo sacamos como conclusión de que no se está moviendo. Acuérdense que aceleración cero no implica que solamente que el cuerpo no se está moviendo. Se puede estar moviendo pero con velocidad constante, ¿sí? En este caso, la velocidad es cero y la aceleración también es cero, porque no está cambiando su velocidad. Siguiente. La pregunta 11 del ensayo de Emre también es del módulo común y dice, la ley de Hooke se puede expresar como F igual menos K por X. ¿Qué representa el signo menos? Vamos a tener que recordar de nuevo qué era menos K y qué era el X. Entonces, yo les puse acá el resorte y quiero que me digan ustedes qué es la letra K y qué es el X. Ya van por ahí unas ideas. La letra K es la constante de elasticidad del resorte y depende de cada resorte, ¿sí? Es un número que nos dice cuánta fuerza se aplica
si es que yo lo deforma una cierta cantidad. ¿Sí? ¿Qué es la X? La X es la deformación. Entonces yo les puse acá que en este caso, este resorte se deforma hacia abajo, un delta X, ¿sí? Ahora, ojo, esta cosa que está acá arriba, esa fuerza y ese X y toda esta cosa es vectorial, así que le falta una flecha arriba, ¿ya? Notacionalmente está mal hecho porque le falta la parte vectorial. Aunque no está mal hecho. Porque como no le pongo el vector, le pongo el signo menos. Entonces, en este caso, el vector me apunta hacia abajo, porque se deformó hacia abajo, ¿sí? Ahora, si yo deformo una cosa hacia abajo, piénsenlo ustedes, tomo un resorte, lo empujo hacia abajo, el resorte va a querer volver a su estado original, que está arriba. Entonces la fuerza va a estar apuntando hacia arriba, ¿sí? Esto ya lo hemos comentado un par de veces. De hecho, lo hemos comentado más de un par de veces. El X que está allá arriba se refiere a la deformación que tiene el resorte. La deformación va en un sentido y la fuerza va en el sentido opuesto. Porque es una fuerza restauradora que quiere volverlo a la normalidad. ¿Sí? Entonces, el signo menos tiene que estar en esa fórmula que no tiene el vector, porque algo me tiene que decir que la fuerza va en sentido opuesto a la deformación del resorte. ¿Sí? Y por eso va el signo menos, porque es una fuerza que restaura. La fuerza no va en el mismo sentido que la deformación. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la alternativa correcta. Dice: la fuerza elástica es negativa. No es la correcta. No es por eso que tenga un signo menos. Después dice que la elongación del resorte sea negativa. No, tampoco. Puede ser positiva o negativa. La constante elástica del resorte es negativa. No, la constante siempre es positiva. ¿Sí? Ojo con eso. Que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido en que se deforma el resorte. Esa es la correcta. Eso es lo que hemos hablado recién. ¿Sí? La última dice que la fuerza elástica tiene sentido opuesto al sentido de la aceleración de gravedad. Eso no es cierto, porque si yo lo deformo hacia el otro lado tendría a favor de la gravedad. Entonces es esa. Nos preguntan acerca del potencial del resorte. El potencial del resorte tiene algo que ver con esto, con esta fuerza, ¿sí? De hecho, tiene mucho que ver con la fuerza. Y se relaciona más con la energía que hay detrás de esta fuerza, ¿ya? Pero va muy de la mano. El problema es que esta energía no tiene signo menos, ¿sí? Porque va con la deformación al cuadrado. Y eso entonces no me importa mucho qué signo tenga, porque al cuadrado todo es positivo. Vamos con la siguiente. La pregunta 13 dice: una niña y su padre sostienen cada uno un dinamómetro y los enganchan de los extremos como muestra la figura. Entonces, considerando que Fn es lo que marca el dinamómetro que sostiene la niña y Fp lo que marca el dinamómetro que sostiene el padre, se afirma correctamente que tenemos un montón, abajo nosotros lo miramos de reojo y vemos un montón de mayor, menor, menor de nuevo, igual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco esto. Y según la tercera ley, le puse acá los vectores para que se viera más gráficamente, ¿sí? Y ya hemos hablado un montón de veces que la tercera ley de Newton nos dice que cuando yo aplico una fuerza, que es lo que está midiendo el dinamómetro, ¿sí? La fuerza aplicada sobre un cuerpo, el cuerpo la devuelve con la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que F12 es igual a menos F21. En este caso, la fuerza que aplica el papá sobre la niña es la misma fuerza que aplica la niña sobre el papá, ¿sí? Puede ser ahora que la niña salga arrastrada por el papá, o puede que no, pero el dinamómetro va a medir eso. El dinamómetro es un medidor de fuerzas que va a medir que las dos fuerzas en este caso son iguales en magnitud, pero distintas en sentido. El dinamómetro no mide sentido, el dinamómetro solo mide magnitudes. Por lo tanto, todas estas fuerzas que están acá
no tienen por qué tener un signo más o un signo menos. Todas van a tener más porque mide magnitud. Por lo mismo, vamos a tener que las fuerzas van a ser iguales. La fuerza que marca acá, la niña, va a ser igual a la fuerza que marca el papá, ¿ya? No quiero que se lleven, como que se dejen llevar, porque acá sale como más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, acá está esta cosa da vuelta. Y por eso yo diría, bueno, son iguales, ¿sí? Pero no, esto igual que en matemáticas. Si aquí no nos dicen que el cuerpo tiene la misma fuerza, nosotros no tenemos por qué asumirlo, ¿sí? A no ser de que haya un principio físico como la tercera ley de Newton, que nos diga que claramente las fuerzas son iguales en sentido opuesto, ¿ya? Luego, buscamos la alternativa correcta. Dice, si la niña tira de su dinamómetro y su padre solo lo sostiene, entonces la fuerza de la niña es mayor que la fuerza del papá. Mentira, las fuerzas son iguales. Si la niña sostiene el dinamómetro pero su padre lo tira, entonces la fuerza de la niña es menor que la del papá. Mentira, las fuerzas son iguales. Siempre ocurrirá que la fuerza de la niña es menor que la fuerza del padre, pues el padre puede ejercer mayor fuerza que la niña. Mentira, las fuerzas son iguales siempre. Aunque el papá pueda ejercer una fuerza mayor, la niña le va a devolver esa fuerza igual, de todas formas, ¿sí? De nuevo, puede que el efecto sea distinto, pero la fuerza es la misma, solo que en sentido contrario. D. En cualquier situación se verificará que la fuerza de la niña es igual a la fuerza del padre. Sí, correcto. En cualquier situación se verificará que la fuerza de la niña es distinta a la fuerza del padre. No, que es lo mismo que está arriba, ¿sí? Vamos con la siguiente. Hasta ahora, ¿hay preguntas? ¿Hay dudas? Vamos con la siguiente. Dice, dentro de un automóvil que viaja a 25 metros por segundo, se encuentra una mosca que en cierto instante vuela a 3 metros por segundo respecto del automóvil, en sentido opuesto al movimiento de este, con respecto al observador parado en la vereda. ¿Cuál es la rapidez de la mosca? Entonces, esto es de lo primero que habíamos visto, que corresponde a la suma de velocidades con sistemas de referencia distintos, ¿sí? Entonces, el sistema de referencia del señor que está en la vereda es distinto que el sistema de referencia de la mosca. Entonces, vamos a tener a un auto con una mosca ahí adentro. Esa cosa negra, intenté dibujar una mosca, ¿ya? Si no es una mosca, bueno, perdón. Tenemos entonces la mosca que se mueve en sentido contrario al del auto, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el auto se mueve hacia los positivos, ¿sí? Y la mosca se mueve hacia los negativos. Sabemos que las velocidades son vectores, por lo tanto se suman vectorialmente. Eso significa que no es como sumar 25, aquí, 25 y 3. No es llegar y sumar, sino que tengo que ver hacia dónde van. A eso me refiero que sean vectores, ¿sí? En este caso, la velocidad que va a ver el señor de la vereda va a ser la velocidad del auto menos la velocidad de la mosca, porque la mosca va hacia los negativos, ¿ok? ¿Cuál es la velocidad del auto? Bueno, 25, la velocidad de la mosca 3, se restan y me da 22 metros por segundo, ¿ya? De nuevo, yo no les quise, cuando pasamos esta clase, yo no les quise decir como, la fórmula es la siguiente. No, porque en todos estos casos vamos a tener que pensar y darle sentido a cada uno de los elementos que se están involucrando, ¿ya? En este caso es el auto y la mosca. El auto va hacia los positivos, la mosca va hacia los negativos, por lo tanto, si yo quiero sumarlos, voy a tener que finalmente restarlos. ¿Por qué? Porque influye el sentido en el que están direccionados estos animales y máquinas, ¿ya? Por lo tanto, al yo no saber hacia dónde van estas cosas, no puedo llegar a decirles, chiquillos, la fórmula es tan. No, lamentablemente acá hay que pensar, ¿sí? Hay que usar que el auto va hacia los positivos y la mosca va hacia los negativos y finalmente se restan, ¿sí? Si la mosca hubiese ido hacia los positivos también, se hubiesen sumado, ¿sí? Si hubiese un ciclista que va hacia el otro lado, también, no sé, hay un montón de cosas que uno tiene que ir pensando antes de ponerle la respuesta, ¿ok? Entonces finalmente era 22 metros por segundo. Vamos entonces con la pregunta 18. Antes de esta pregunta 18 vamos a hacer un recreo. Vamos a dar 5 minutos para que vayan a descansar un poco. Aunque no lo crean, ya llevamos como 40 minutos. Y ojalá que vamos a hacerlo bien rapidito para que podamos alcanzar a hacer el resto, ¿ya?
Pero para que podamos descansar un rato, nos damos un respiro de 5 minutos. Ya, nos vemos en un rato. Ya, estamos chiquillos. Vamos a seguir entonces con la clase. La clase dice entonces, vamos con la pregunta 18 del módulo común.
El siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t para un objeto en movimiento rectilíneo. ¿Ok? La distancia recorrida por este objeto entre los instantes 0 y 6 es. Entonces, por distancia, y nos dan un gráfico de velocidad-tiempo. Acuérdense que siempre cuando nos dan un gráfico nos van a hacer o multiplicar o dividir. ¿Sí? ¿Qué pasa si multiplicamos? Bueno, veamos la multiplicación de los ejes. Si multiplicamos los ejes, vamos a tener velocidad por tiempo. La velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en segundos, y se van los segundos y nos queda metros, que es la unidad de la distancia. Entonces, la distancia va a estar dada por el área, que es la multiplicación de este eje con este eje. Multiplicamos estas dos cosas y nos va a dar el área que va debajo de la curva, y eso nos representa en este caso, en este tipo de gráficos, a la distancia. Entonces, de nuevo, la distancia es el área bajo la curva. Vamos a dividir entonces el área en dos partes. En este rectángulo que está acá, ¿sí? Y en este triángulo que está acá. Luego tenemos que la distancia va a ser la velocidad por el tiempo, ¿ya? O sea, el área que está debajo de esta curva. La distancia 1 va a ser la la velocidad, recorrida acá, que es 1 metro por segundo, multiplicado por 6 segundos, que están acá abajo. Entonces multiplicamos 1 por 6 y nos da 6 metros. Después tenemos el área 2, que es el área del triángulo que está acá, y nos queda, velocidad son 2, acá de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿sí? Y luego tenemos que son 4 segundos los que recorre esta velocidad, ¿sí? El problema es que esta cosa de acá, cuando buscamos el área, tenemos que tener en cuenta que son formas geométricas distintas. Antes teníamos un rectángulo que el área es base por altura, ahora tenemos un triángulo que es base por altura partido en 2. Entonces la base son 4, la altura son 2, y tenemos que dividirlo en 2. Entonces nos queda 2 por 4 dividido 2, y que eso es igual a 4. Maravilloso. Ahora, la distancia total claramente va a ser la suma de estas dos cosas, y 6 más 4 es 10. ¡Tatán! Listo. Espero que no tengan dudas con este porque lo hemos hecho un montón de veces, ¿ya? El área bajo la curva, en este gráfico, o en cualquier otro, tenemos que multiplicar los ejes. Porque eso es lo que hacemos cuando sacamos el área. Multiplicamos los ejes, ¿ya? 21. También módulo común. En un experimento de colisiones, dos cuerpos se mueven uno hacia el otro en una misma línea recta, con igual rapidez. Estos chocan en un punto, quedando unidos. Entonces, en ausencia de roce, se afirma correctamente que la rapidez final 1, 2 o 3. Ya. Entonces, voy a hacer el dibujo en esta cosa de acá. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona esta cosa, así que no sé qué están viendo, porque yo no veo qué están viendo. Pero puedo yo dibujar. Aquí hay un monito. Hoy no lo estoy logrando. Ahí quizás. Ya, ahí va un monito que va con velocidad hacia allá. B. Y luego tengo acá otro monito que va con velocidad también B. ¿Cierto? Y luego, esta es la parte inicial. Entonces aquí ponemos inicial. ¿Sí? Y la parte final es cuando están juntos. Entonces tenemos dos monitos. Y dos monitos. Qué terrible, ya. Y los dos van con velocidad hacia allá. Por decir algo. ¿Sí? ¿De qué depende toda esta cosa? Entonces vamos a sacar esto. Y esas son las situaciones iniciales y finales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué vamos a usar situación inicial y final? Bueno, porque hay un choque. Entonces eso es lo importante. Tenemos que saber cuándo usar la parte del choque o la parte de energía. Cuando hay choque usamos momentum. ¿Sí? Ya lo sabemos. Cuando hay choque usamos momentum. ¿Qué es momentum? Bueno, masa por velocidad, ya lo hemos visto. Y sabemos siempre que cuando no hay roce o no hay ninguna fuerza,
en los choques se conserva el momentum, ¿ya? ¿Qué significa que se conserva el momentum? Bueno, que el inicial es igual al final, que el momentum inicial es igual al momentum final, ¿ok? Ojo, que por eso yo dibujé lo anterior, para saber cómo eran las situaciones iniciales y finales, ¿ya? Ojalá ustedes lo hayan dibujado mejor que yo, pero es importante dibujarlo para saber cuáles son las situaciones iniciales y finales, ¿ya? Inicialmente, el momentum va a ser la masa 1 por la velocidad inicial menos, ojo con este menos, la masa 2 por la velocidad inicial. ¿Por qué menos? Porque van en direcciones opuestas. Uno va hacia los positivos, que le puse 1, y otro va hacia los negativos, que le puse 2, ¿ya? Luego tenemos el momentum final, que van estas dos masas unidas a la misma velocidad hacia los positivos en este caso. Yo le puse hacia los positivos. Van las dos cosas juntas unidas, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, igualar eso con lo que está acá abajo, ¿ya? Tenemos entonces momentum inicial igual a momentum final, ¿sí? Acá podemos factorizar por la velocidad inicial y acá podemos factorizar por la velocidad final. Y nos queda eso, la resta de las masas y la suma de las masas. Nosotros ahora queremos saber cuál es el valor de la rapidez final, o sea, esta BF, ¿sí? ¿Cuánto vale BF? Bueno, despejamos BF y nos queda que va a ser la velocidad inicial por un factor, ¿sí? Fijémonos en este factor. En este factor está arriba la resta de las masas y abajo está la suma de las masas, ¿sí? Si arriba está la resta de las masas, este número es más chico que el de abajo, ¿cierto? Como el número de acá es más chico que el de abajo, esto va a ser un número más chico que 1, por lo tanto va a achicar la velocidad inicial. Y tiene todo el sentido del mundo. Si tengo dos cosas que van a velocidades iguales, pero en sentidos opuestos, es muy difícil, de hecho es imposible, que el resultado de este choque vaya con más velocidad que el que llevaba los dos inicialmente, ¿sí? Este número entonces siempre es menor a 1, por lo tanto la velocidad final siempre es menor a la velocidad inicial, ¿ok? Entonces veamos la primera respuesta. Dice, ¿la rapidez final es menor que la rapidez inicial si las masas son distintas? Sí, si las masas son distintas siempre va a ser menor, da lo mismo cuál sea más grande, ¿ya? ¿Qué pasa si las masas son iguales? Me queda m1 menos m2 y si son iguales la resta es 0. Entonces nos queda que la velocidad final va a ser 0. Dice la 2, es nula si las masas son iguales. Veamos ahora, ¿si las masas son iguales es 0? Sí, perfecto. Entonces la 1 y la 2. Después dice la 3. ¿Es mayor que la rapidez inicial si una de las masas es mucho mayor que la otra? No. De hecho, piénsenlo ustedes. No sé, una piedra gigante a la que la choca una mosca. La mosca no, en sentido contrario, la mosca no le va a empujar ni va a hacer que la piedra gigante vaya más rápido, sino que va a hacer que vaya un poquitito más lento. Nada más. Eso es todo lo que va a lograr. Entonces, finalmente, la alternativa correcta es la D. ¿Qué sigue? 24. Para que dos cuerpos intercambien energía en forma de calor, es necesario que los cuerpos... Ya hemos visto un montón de clases del calor, ¿sí? Vimos cuál es el traspaso necesario de calor y cómo es que esto sucede. Esto sucede porque hay... se quiere lograr un equilibrio térmico, ¿sí? Y el equilibrio térmico está definido cuando se logra que los dos cuerpos lleguen a la misma temperatura. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos que tienen distinta temperatura, esto va a hacer que el sistema quiera llegar a equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, como tengo dos temperaturas, va a intercambiar calor, ¿sí? La respuesta correcta es la B, como bien dijeron por ahí. Fácil, ¿o no? Vamos bien, como bien. Un juego de un parque de diversiones consiste en el descenso de un carrito por un riel sin roce desde una altura h, pasando por un tramo circular y luego continuando por un plano horizontal como se muestra en la figura. Ya. Sabemos entonces que si no hay roce, básicamente no se pierde la energía, ¿cierto? Entonces tenemos... Estos son como los tips que yo les puedo dar. Cuando les pongan una cosa así, ustedes tienen que pensar rápidamente en energía. Ahora, si la pregunta les dice ¿en cuál de los puntos señalados la energía cinética del carro es máxima? Claramente tienen que pensar en energía, ¿ya? ¿Cómo yo sé cuándo tengo que pensar en energía? Cuando me dan una altura y cuando me piden velocidades, ¿sí? Ahora, vamos a nuestro principio de conservación de energía, que es esta cosa que está acá.
el cambio en la energía va a ser siempre igual al trabajo, que ya lo hemos visto un montón de veces. El problema es que el trabajo es solamente cuando hay fuerza. En este caso no hay fuerza de roce, por lo tanto no se pierde la energía. Si no hay pérdida de energía, el delta de energía va a ser cero. Y de nuevo tenemos que el inicial es igual al final. ¿Ya? Ahora, nos preguntan cuándo va a ser la energía cinética máxima. ¿Sí? Nosotros sabemos que si sube la energía cinética, la energía potencial tiene que bajar. Entonces, la energía cinética máxima se logra cuando tengo la energía potencial mínima. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de estos puntos, es la pregunta básicamente, cuál de estos puntos tiene energía potencial mínima? Bueno, veamos cuál es la energía potencial. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. La masa no va a cambiar. La gravedad no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la altura. ¿Sí? Entonces, la energía potencial mínima se obtiene cuando tengo la altura mínima, ¿cierto? Cuando tengo la altura mínima, yo tengo la energía potencial mínima. Si tengo la energía potencial mínima, eso es lo más chico que se puede, entonces esto es lo más grande que se puede. La energía cinética es lo más grande que se puede. Ahora, ¿cuál es el que tiene la altura mínima? Bueno, el que está en el suelo, que es T. ¿Sí? Entonces, en T yo tengo energía potencial mínima, por lo tanto tengo energía cinética máxima. Bien, maravilloso. Dos personas, P y Q, realizan trabajos mecánicos W y 2W. Respectivamente, si se sabe que los tiempos empleados en desarrollar W y 2W están en relación 1:2 respectivamente, entonces es correcto afirmar que la potencia desarrollada por P es igual a... Chan chan. Un montón de información, ¿ya? Sobre todo cuando aparecen estas razones, yo sé que a ustedes les va a complicar mucho entender, porque a mí me costaba, cómo usar estas razones. Si ustedes le dicen razón, ustedes tienen que pensar al tiro en una división. ¿Ya? Así como que si lo quieren lo anotan. Así como razón, división. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a dividir? Bueno, en este caso no podemos dividir peras y manzanas. Tenemos que dividir peras con peras. ¿Ya? Primero tenemos que saber qué es la potencia. La potencia, ya la habíamos definido, no sé si se acuerdan en una clase que hablamos como del gasto energético de la casa, no sé qué. La potencia es la cantidad de energía gastada en un cierto tiempo. ¿Ya? Ese delta de energía, lo hablamos recién, es el trabajo que se gasta. ¿Ok? Entonces, la potencia es la energía sobre el tiempo o el trabajo sobre el tiempo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la división. ¿Entre qué? Entre la potencia de P y la potencia de Q. ¿Ya? Por cosas de notación, que es más fácil, no le puse potencia de P y potencia de Q, sino que puse potencia 1 y potencia 2. ¿Ya? Entonces, la potencia 1 va a ser esta cosa que está acá. Esta cosa que está acá. Eso. Todo eso. El W1 y el T1. ¿Sí? Y la potencia 2 va a ser W2 dividido en T2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia es eso que está acá. W partido en T. El trabajo gastado en un cierto tiempo. ¿Ya? Lo voy a hacer un poco más lento porque es un poco más difícil. Entonces, tenemos la potencia 1 que es trabajo 1 sobre tiempo 1 y la potencia 2 que es trabajo 2 sobre tiempo 2, ¿ya? Ahora los reordeno y dejo los trabajos acá y los tiempos allá, ¿sí? Me queda trabajo 1 sobre trabajo 2 y los tiempos se dan vuelta, ¿sí? Porque la división hace que estas cosas se den vuelta, ¿ya? Ojalá que se acuerden de cómo hacerlo en sus casas, ¿ya? Esta cosa era... hay algunos que le enseñan como el de arriba con el de abajo, no sé qué, en fin. Estas cosas se dan vuelta. Entonces queda esto que está acá. ¿Sabemos cuánto es el trabajo 1 y el trabajo 2? Sí. El trabajo 1 es W y el trabajo 2 es 2W. ¿Sí? Ahora sabemos que, de nuevo, ahora es donde usamos la razón. ¿Por qué la razón? Porque la razón es una división. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo anotar acá, que no lo anoté allí, es lo siguiente. Yo sé que T1 dividido en T2 es igual a 1 sobre 2. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos que T2 dividido T1
es igual a 2 sobre 1. ¿Sí? Y ese T2 sobre T1 es lo que tenemos en el otro. En la otra ecuación. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto es T2 sobre T1. T2 sobre T1 es 1 sobre 2. ¿Sí? Es cosa de dar vuelta la razón que nos están dando. ¿Ya? Entonces, ojalá que no pierdan eso en mente. Y tenemos lo siguiente. Entonces, el trabajo 1 y el trabajo 2 ya sabemos. Y el T2 y T1 ya también se lo sabemos. Entonces nos queda. Trabajo 1 era W. Trabajo 2, 2W. T2 sobre T1, 2 sobre 1. ¿Sí? Ahora se van las W y se van los 2 y me queda que el P1 sobre el P2 es 1. ¿Sí? Entonces, si P1 sobre P2 es 1, podemos hacer. Acuérdense, P1 es del trabajo que hace P y P2 es el trabajo que hace Q. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer este cuadradito en el que yo puedo escribir que si P1 sobre P2 es igual a 1, entonces P1 es igual a P2. ¿Por qué? Porque yo paso multiplicando el P2 hacia el 1 y me queda P1 es igual a 1 por P2, o sea, P2, que es lo que está acá. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Si P1 es igual a P2, nos queda que las potencias de ambos son la misma. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia desarrollada por P es igual a la potencia desarrollada por Q. Listo. Alternativa A. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Siguiente. Ya estamos terminando casi el módulo común. Dice, en un estudio sobre aislación térmica de materiales para su uso en construcciones habitacionales, se realiza un experimento controlado en 5 montajes de recintos aislados a distintas temperaturas, separados por uno de los materiales en estudio. Si cada opción corresponde a uno de los montajes, ¿en cuál de ellas se clasifica correctamente las variables involucradas? Entonces ahora tenemos que acordarnos de qué cosas se está midiendo acá. Entonces dice es aislación térmica. Aislación térmica nosotros pensamos al tiro en conducción. ¿Conducción de qué? Del calor. Porque ya hemos hablado del calor un montón de veces. De hecho la clase pasada fue del calor. Entonces, revisamos acá cuál es la variable finalmente que quiero controlar. Tenemos 3 tipos de variables. La variable independiente, la variable dependiente y la variable controlada. ¿Sí? La variable controlada es lo que yo voy a variar. ¿Sí? Yo quiero variar un cierto parámetro. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Y para qué? Para medir la variable dependiente de la variable controlada. ¿Sí? La variable dependiente va a ser lo que yo voy a estar midiendo básicamente. ¿Sí? Yo cambio una cosa y mido lo otro. ¿Sí? Finalmente, la variable dependiente también depende de la variable independiente, o sea, claramente depende de la variable independiente. Entonces, según la variable independiente, se va a medir la variable dependiente y que va a estar controlada por la variable controladora, ¿sí? Entonces, queremos controlar el material. ¿Cómo? O sea, queremos ver cómo cambia el calor según yo pongo un material, ¿sí? Entonces, yo tengo que la variable dependiente va a ser el calor. Entonces tengo que buscar en estas cosas donde dice calor. ¿Sí? En este caso nos está ayudando porque solamente en esta dice calor. En la C. ¿Sí? Va a ser un calor que va a cambiar según la variable independiente, que sería el tipo de material. Yo voy a cambiar el material y voy a ver cómo cambia este calor, que se transmite. ¿Sí? Porque esa es la idea de este enunciado. ¿Ya? Luego, ¿qué puedo cambiar de esta cosa? ¿Qué puedo controlar de este experimento? Bueno, el grosor del material, ¿sí? Entonces, quiero que se acuerden también de que la vez pasada hablamos de que la conducción del calor depende mucho del espesor del material, ¿sí? Entonces tengo un material que dependiendo del espesor voy a conducir un calor, ¿sí? Y por lo tanto la alternativa correcta es la C. Lo más probable es que haya una pregunta de este tipo en la prueba. Entonces tienen que saber perfectamente qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente y qué es la variable controlada. ¿Sí? La variable independiente es la que yo voy a cambiar. Ese cambio va a producir que la variable dependiente cambie de nuevo. ¿Sí?
y va a estar controlada por otro parámetro, ¿sí? Que va a estar en directa relación con el experimento que estoy haciendo. Acá de nuevo, el experimento es un estudio sobre la aislación térmica. Entonces ustedes tienen que acordarse de lo que les dije la vez pasada, de que la conducción depende del tipo de material y el espesor. ¿Ya? También depende el área que está involucrada en el contacto de físico, pero en fin. 32. Respecto de las escalas Richter y Mercalli del movimiento sísmico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, esta es botada. No lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver en un cierto rato, en unas ciertas clases. La escala Richter cuantifica la energía que libera en un terremoto, la energía liberada en un terremoto. Y la escala Mercalli evalúa los daños estructurales en una ciudad o en una casa, ¿sí? Entonces buscamos la alternativa correcta y es la E. Dice, la escala Richter mide la energía liberada en un sismo y la escala Mercalli sus efectos destructivos. Votado. 34. De acuerdo a la hipótesis nebular, el Sol y los planetas del sistema solar se formaron. Entonces, ¿qué es la hipótesis nebular? Tampoco lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero la hipótesis nebular consiste en que yo tengo un nebular viene de nube viene de gas, entonces tenemos que saber qué es un gas, ¿sí? Los planetas pueden ser de gases o distintos tipos de gases, y esos gases vienen de principalmente hidrógeno y de las estrellas que explotan, ¿sí? Para que una estrella explote tiene que haber acabado su proceso, y en esa explosión libera otros tipos de gases. Entonces no solamente es hidrógeno el que está ahí, ¿ya? Entonces tenemos una nube, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forman los planetas? Y el Sol, o en este caso cualquier estrella, siempre se va a formar, siempre y cuando yo tenga la masa suficiente para poder hacer que la gravedad actúe. Eso se genera según la densidad que está en esta nube, da lo mismo que cómo se genera, pero lo importante es que actúa la gravedad, ¿sí? No solamente tener una nube, porque yo puedo tener nube en cualquier parte del universo. Si es que la nube supera una densidad, esto va a colapsar gravitatoriamente y se van a formar estas estrellas y estos planetas, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, que se tenga gas y que colapse por gravedad. Entonces, vamos de arriba. ¿El sistema solar se formó simultáneamente con el universo? No. Y aparte eso no es la hipótesis nebular. A partir de una nube compuesta solamente por hidrógeno, no solamente por hidrógeno, y además necesitamos, además de la nube, necesitamos que colapse gravitatoriamente. C, a partir de diferentes nubes de polvo y gas. Sí, eso va muy bien, pero no nos sirve solo tener la nube, necesitamos que colapse, porque si no, no se forma el Sol ni los planetas. Producto de la colisión del Sol con una nube de polvo y gas. No se puede formar el Sol si es que para formar el Sol yo necesito que el Sol choque. Es como ilógico, no tiene sentido. La E, producto del colapso gravitacional de una nube de polvo y gas. Correcto, es la E. La 36, que me parece que es la última del módulo común, es un poco extensa, pero vamos a verla igual. Dice, desde que fuera propuesta por Isaac Newton en el siglo XVII, la ley de gravitación universal ha permitido explicar diversos fenómenos tales como el lanzamiento de proyectiles, la órbita de los planetas en torno al Sol y las mareas. Sin embargo, cierto investigador del siglo XXI realiza una serie de cuidadosas mediciones y concluye que cuando la masa de los cuerpos involucrados son muy grandes, la atracción gravitatoria entre ellos no satisface dicha ley de gravitación. En esta situación sería que, veamos, dice la A imposible, B imposible, C imposibles, D posible y E posible. Entonces estamos viendo si se puede o no se puede. ¿Qué cosa? Que se haya encontrado que una ley está mal. ¿Qué creen ustedes? ¿Las leyes son tan rígidas? Todo depende de qué tan cuidadosos sean las mediciones y, bueno, la validez que tenga el investigador. En este caso, el investigador dice que es del siglo XXI y realiza una serie de cuidadosas mediciones, ¿sí? Eso significa que tuvo precisión, que fue aceptado y no sé qué cosa. Por lo tanto, las leyes, mientras sea contundente y respaldado esta información, sabemos que las leyes pueden cambiar, ¿sí? Las leyes siempre están sujetas a los descubrimientos, básicamente. Antes habíamos pensado que en el siglo XII, XIII, no sé, por ahí, habíamos pensado que el universo giraba en torno a la Tierra y en verdad no, nunca tanto.
Y después vino otro caballero y dijo que no era así, que después lo colgaron y hubo un par de trifulcas, no sé qué. En fin, las leyes cambian, eso es lo que voy, ¿ya? Y si alguien viene y nos dice, bueno, la ley está mal, mientras uno vea la evidencia de que la ley está mal, sí, es posible. Ahora, tenemos dos posibles. Posible porque la precisión de los instrumentos disponibles en la época de Newton es menor que la disponible en el siglo XX, o es posible ya que Newton no realizó ningún experimento para verificar su teoría. Los experimentos están nombrados acá arriba, o sea, explica el lanzamiento de proyectiles y la órbita de los planetas. Y además la marea. Entonces los experimentos están ahí. No lo hizo Newton, pero los comprobó. ¿Sí? Entonces la E la descartamos. ¿Tiene sentido que los instrumentos de nuestro tiempo sean más certeros que los instrumentos de Newton? Claro, tiene mucho sentido. Por lo tanto, la correcta es la D. ¿Sí? Terminamos el módulo común. Y terminamos la clase también. Alcanzamos justo. Ojalá que les haya servido. Voy a subir la clase. Voy a subir el PowerPoint al grupo de Facebook. Les hice una carpeta que están todas las clases. Y les puse también el ensayo de MRE. Para que lo hagan en la casa. Y eso pues, chiquillos. Ojalá que les haya servido y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer el módulo lectivo del ensayo de MRE. ¿Ok? Así que eso pues, chiquillos. No se pongan tristes. Volveremos algún día. Nos volveremos a ver. Y eso. Un abrazo a todos. Que estén bien. Chao.